Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres nuestro Padre, Señor. Nos has dado la oportunidad de estar aquí reunidos como iglesia. Y en estos momentos, Señor, nos encomendamos a tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, esté tocando nuestras mentes, iluminándolas, tocando nuestros corazones, que podamos, Señor, atesorar tu palabra, ese mensaje que tienes para tu iglesia, para nosotros, y sobre todo, Señor, que lo podamos poner en práctica. Bendice a tu iglesia, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Le damos gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana, su bondad, su gracia que recibimos de Él, que nos da esa fortaleza para poder caminar, avanzar, sirviéndole en los diferentes ministerios que Él ha puesto en nuestras vidas. Le doy gracias a Dios por la manera como Él está obrando en la iglesia y siempre le doy gracias a Dios por el ministerio de alabanza, hermosas canciones que hemos cantado, alabado a nuestro Dios. Y la última, me mostrarás la senda de la vida, decía el salmista. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, dice, para siempre. Y aquí el salmista está hablando de aquel día cuando él se encuentre con el Señor. Dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Pero quiero recordarte lo siguiente, que como hijos de Dios no tenemos que esperar llegar al cielo para poder experimentar la presencia de nuestro Dios. La presencia de nuestro Dios la anhelamos y la podemos encontrar, mi hermano, cuando estamos estudiando su palabra, cuando estamos buscando su voluntad para nuestras vidas, cuando estamos teniendo esa comunión íntima con Él a través de la oración, buscando que Él dirija nuestros caminos, nuestros pasos. Poder experimentar su protección, poder experimentar esa sabiduría para poder tomar las decisiones correctas. Así que yo te invito esta tarde que tú puedas experimentar la presencia de Dios esta tarde. Y vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en 1 Corintios, capítulo 15, estamos avanzando. Liana me estaba diciendo, ¿sabes qué, Julio? Tenemos que avanzar más. Y yo le dije, ¿sabes qué? El capítulo 15 es el más extenso de la carta. Más o menos 58 versículos, ¿verdad? Y es un tema muy interesante, muy importante. Vamos a ir paso a paso. El Señor nos ha dado paciencia para poder enseñar a su iglesia. Estamos viviendo días de confusión, estamos viviendo días en los cuales son diferentes a los tiempos pasados, ¿verdad? Estamos siendo bombardeados así, a través de la internet, con diferente información. Y muchas personas tristemente toman esa información como que si fuera verdad. Pero yo les quiero recordar que la verdad solamente se encuentra en este libro. Amén. Así que vamos a ir paso a paso. Sorry, Liana. Y el título de este estudio de esta tarde es ¿y si? Pero ahora, más ahora, Cristo ha resucitado. Vamos a estudiar los versículos 12 al 20, 1 Corintios, capítulo 15. ¿Quién no ha sido, mi hermano, visitado por la duda en algún momento de su vida? En algún tiempo. Levante esa mano. Yo creo que todos nosotros hemos tenido dudas, ¿verdad? Y si todo esto no fuera cierto, ¿qué va a pasar? Y si la fe cristiana fuera un autoengaño colectivo, una ilusión piadosa, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y si Cristo no resucitó, y si Dios no existe, dudas que vienen a nosotros, ¿verdad?
Y en un mundo saturado de voces, mi hermano, que declaran que la verdad es relativa, que el cuerpo humano es un estorbo y que la muerte es el final y que solo se vive una vez. No es extraño que la mente, que nosotros seamos atacados por la duda, ¿verdad? Estaba hablando de la manera como estamos siendo bombardeados a través de la internet con información que no es verdad. Y muchas veces esta información toca nuestro corazón y nos hace dudar de las cosas del Señor, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, conociendo todo esto, mi hermano, y sobre todo siendo inspirado por el Espíritu Santo, Él nos lleva de la mano. Y aquí en estos versículos nos dice, ¿saben qué? Vamos a probar la fe, dice, en el crisol de la pregunta más dura, más difícil, más importante. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Y si Cristo no resucitó? Y luego, después de llevarnos de la mano y enseñarnos, vamos a escuchar ese golpe del martillo de la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos con el poder de nuestro Dios. Así que esta tarde, mis hermanos, vamos a reflexionar en 3 principios espirituales que yo estoy convencido que nos van a guiar de la duda al gozo, del temor, de la desesperanza a la esperanza y de la apatía, ¿por qué no decir de la flojera al servicio, a la misión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? Y ese primer principio espiritual es la unión inseparable entre la resurrección de Cristo y nuestra resurrección. Es bien interesante, mis hermanos, que muchas veces hemos estudiado, hemos leído este capítulo 15 y siempre a nuestra mente viene siempre esta pregunta como que si los hermanos aquí en Corinto tenían dudas acerca de la resurrección de nuestro Señor, pero no es así como lo vamos a ver. Pablo enfrenta, mi hermano, un error muy contemporáneo, lo vemos en nuestros días. Como mencioné, los hermanos de Corinto no negaban que Jesucristo había resucitado. Lo que ellos negaban era que los creyentes no resucitarían. Ese es el tema de estos versículos. Y como mencionamos semanas atrás, esta manera de ver las cosas era una influencia griega, ¿verdad? Los griegos pensaban que lo espiritual es lo bueno, pero que lo material, el cuerpo, es lo malo. Que lo inmortal es el alma y que el cuerpo viene a ser prácticamente la prisión del alma. Y si el cuerpo es la prisión del alma, ¿para qué volver a reencarnarse o para qué resucitar? ¿Para qué volver a esa prisión? Esa era la manera como ellos pensaban. Y aún en nuestros días muchas personas piensan de la misma manera. Pero el apóstol responde de la siguiente forma, dice en el versículo 12 y 13, pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, no hay duda que Él resucitó. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos de nosotros, de los creyentes? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y quiero que observen, hermanos, el argumento del apóstol. Lo que él quiere demostrar, mi hermano, es lo siguiente: que nuestro Señor Jesucristo tomó la forma de hombre, plena. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en medio de nosotros, Él fue 100% hombre, 100% Dios.
Así que si nuestras realidades corporales y nuestro cuerpo no pueden atravesar, mi hermano, la muerte, entonces la humanidad de nuestro Señor Jesucristo tampoco pudo hacerlo. Eso es lo que el apóstol quiere concluir. En otras palabras, o Cristo resucitó como humano, con un cuerpo glorificado, o ninguno resucita. No hay término medio. Eso es lo que el apóstol nos está enseñando. Él nos dice que la cadena no se rompe. La resurrección de Jesucristo garantiza nuestra resurrección. Qué hermoso, ¿verdad? Un día, tú y yo vamos a resucitar. No con este cuerpo, pero con un cuerpo glorificado. Un cuerpo semejante a la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Y aquí la fe cristiana, mi hermano, se distancia tanto de estas ideas griegas del platonismo antiguo y de las tendencias modernas espiritualistas, gente que no cree en la resurrección. La Biblia no enseña que la salvación, mi hermano, es escapar del cuerpo, sino que la palabra de Dios nos viene enseñando que la resurrección viene a ser la redención de nuestros cuerpos. Amén. Dios hizo el cuerpo, es su creación. La palabra de Dios nos dice que Él tomó forma humana, es la encarnación. Que Él murió en su humanidad, en cuerpo, en la cruz. Que Él se levantó, dice, en un cuerpo humano, un cuerpo glorificado. Nos habla de su resurrección, pero también nos dice que Él volverá para transformar nuestros cuerpos humillados y transformarnos en la semejanza de su cuerpo glorificado. Qué hermoso, ¿verdad? La esperanza cristiana no es, ok, un día la muerte va a venir y nos vamos a evaporar. Eso no es. Sino que un día vamos a ser revestidos, dice la palabra de Dios, de inmortalidad. Seremos revestidos con ese cuerpo glorificado de nuestro Señor. Charles Spurgeon, un predicador, decía lo siguiente. Él más o menos estaba parafraseando el Salmos 116, versículo 15. Él decía lo siguiente: el polvo de los santos, dice, es precioso para nuestro Señor Jesucristo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, ¿verdad? Dios tiene cuidado de nuestro cuerpo, a tal punto que un día tú y yo vamos a resucitar en este cuerpo, pero un cuerpo transformado, glorificado. Y esto, mi hermano, tiene ciertas implicancias. Y esto nos habla de la dignidad del cuerpo. Estamos viviendo tiempos en los cuales escuchamos, este es mi cuerpo, yo hago con él lo que yo quiera, pero la palabra de Dios nos habla de dignidad. El cristianismo no desprecia, mi hermano, el cuerpo, lo cuida, lo honra. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, dice, lo presenta en sacrificio vivo delante de Dios, como nuestra ofrenda, que es lo que el Señor espera de nosotros. Nos habla de santidad integral. Lo que hacemos con el cuerpo, mi hermano, importa. Es triste. Estamos viviendo, como dije, días en los cuales este es mi cuerpo. Yo decido qué hacer con él, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Y no solamente nos habla de la dignidad y de la santidad del cuerpo, sino que también nos habla, mi hermano, de ese consuelo en la pérdida.
Escúchame bien, mi hermano, mi hermana, tú que quizás has perdido a un ser querido. Quiero decirte que el cementerio es un campo de siembra y que nuestro Señor Jesucristo es el primer fruto de una cosecha que se viene. Un día tú y yo estaremos mirando, participando, teniendo comunión eterna con nuestros seres queridos que se nos adelantaron. Amén. Las corrientes de este mundo nos dicen lo siguiente: lo material es todo, el cuerpo es para el placer, la muerte es el final de todo. Otros dicen lo material es irrelevante, la espiritualidad es huir de esta gran verdad, de la resurrección, de un día encontrarnos cara a cara con nuestro Creador, con nuestro Dios. El Evangelio, mi hermano, de nuestro Señor Jesucristo destruye estas dos filosofías, estos dos extremos. Afirma que Dios ama su creación y que promete restauración. En otras palabras, la resurrección, mi hermano, desarma tanto el materialismo sin esperanza como esa espiritualidad que trata de escapar de la verdad, de la resurrección. Ahora, si la resurrección de Cristo y nuestra resurrección, mi hermano, están atadas con el mismo nudo, es legítimo, es bueno hacerse la siguiente pregunta. Pero, ¿qué pasaría si ese nudo no existe? ¿Y si Cristo no resucitó? Y esto nos lleva al segundo principio espiritual, que nos habla de las 6 consecuencias devastadoras del "y si no resucitó". Amén. El apóstol nos habla en los versículos 14 al 19 lo siguiente, dice: "Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, dice, es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron". Y el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, que Él resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, nos dice el apóstol. Y aquí, mi hermano, en estos 6 versículos el apóstol, esto es lo hermoso de la Biblia, él no está maquillando esta gran verdad. Él no está maquillando estas preguntas, estas dudas que existen en el hombre. Pero para poder derrumbar esas dudas, Él nos va a presentar, mi hermano, 6 desastres en cascada, como un efecto dominó, si Cristo no se levantó de la tumba, si Cristo no resucitó. Y en el versículo 14 Él nos dice que si Cristo no resucitó, dice, la predicación sería vana, la fe sería inútil. Y en el versículo 15 nos dice que los apóstoles serían falsos testigos. Y en el versículo 17 nos dice que seguiríamos en nuestros pecados. En el 18, que nuestros muertos, nuestros seres queridos, nuestros amigos en Cristo habrían, dice, perecido. Y en el versículo 19, seríamos los más dignos de lástima, de conmiseración. Y hermanos, en resurrección, todo sermón es un eco hueco. Podríamos conservar el sermón del monte,
Pero si en el Cristo vivo que te da, mi hermano, un corazón nuevo y el poder en el Espíritu, escúchame bien, la predicación solo te condena más al mostrarte que ese ideal es imposible de alcanzarlo sin el poder del Espíritu Santo. La ley te dice qué debes de hacer. El Evangelio te da a Cristo y su Espíritu para que puedas hacer lo que la ley te manda. Sin la resurrección, solo tenemos mandamientos, pero no hay poder para cumplirlos. Amén. Sin resurrección, mi hermano, la fe es inútil. La fe no es un placebo como hablamos en términos médicos para ayudarnos a sentirnos mejor. Si Jesús, escúcheme bien, permaneció, mi hermano, en la tumba, la fe cristiana es un juego religioso, sin sustancia, sin verdad, sin esa medicina que realmente pueda perdonar los pecados y darnos vida eterna. Este hombre agnóstico, Bertrand Russell, decía lo siguiente: si no hay vida después de la muerte, la vida es como un caminar, dice, mucho tiempo, dice, en la oscuridad, hacia un final que casi nadie alcanza y que nadie puede disfrutar. Eso es la vida, si el Señor Jesucristo no resucitó. Sin la resurrección solo quedan dos caminos, mi hermano. Resignarse con poner una buena cara, como decimos, o vivir buscando placer a toda prisa, ¿verdad? Dos cosas nada más. Y si Cristo, mi hermano, no resucitó, los testigos oculares que nos habla la palabra de Dios serían los mayores impostores mentirosos de la historia. Pablo, Pedro, Juan, Santiago y más de 500 hermanos habrían conspirado para engañar a toda la humanidad, a todo el mundo, aún a costa de sus vidas. Qué raro, ¿verdad? ¿Qué es más razonable? Que múltiples personas en diferentes lugares, diferentes momentos, mantuvieran una mentira que solo les trajo persecución y la muerte, o que vieron de verdad al Cristo resucitado. ¿Qué es más razonable? ¿Tú darías tu vida por una mentira? ¿Estarías listo a ese camino del martirio por una mentira? Yo creo que no, ¿verdad? Por lo tanto, mi hermano, la fe descansa en hechos, no en fábulas, no en historietas, no en comentarios del Facebook, no porque alguien tenga mayor dinero, mayor posición, mayor educación, ¿verdad? La fe cristiana se basa en hechos reales. Y si Cristo, mi hermano, no resucitó, nos dice el apóstol que todavía estamos en nuestros pecados. Sin la resurrección, la cruz queda como, mi hermano, como una tragedia, no como esa victoria, no como ese triunfo. La palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículo 25 nos dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, dice, para nuestra justificación, nuestro Señor. Así que la resurrección es el sello del Padre, es el acepto, el pago. Sin la resurrección no hay perdón de pecados. Sin la resurrección no hay paz con Dios. Sin la resurrección no hay un espíritu que ha sido derramado en el corazón del cristiano.
Sin la resurrección, mi hermano, seguimos cargando la culpa y la condenación. Sin la resurrección. Nuestros familiares, nuestros amigos que murieron en Cristo, todavía permanecen en ese lugar. Todavía siguen en perdición. Sin resurrección, los funerales, mi hermano, serían la última palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se apagaría la esperanza de ver a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos en la gloria. En otras palabras, se fueron y no hay nada que podamos hacer. No hay esperanza. Martín Lutero decía lo siguiente: sin la resurrección el corazón se rompe sin remedio, pero con la resurrección la tumba se convierte en esa puerta, se convierte en la lágrima, esa lágrima, dice, en semilla de gozo. Una puerta que nos lleva a la eternidad con nuestro Dios, mi hermano. Y una lágrima, como decía el salmista, nos lleva a una vida de gozo, de plenitud. Si Jesucristo, si el Señor no resucitó, nos dice, seríamos los más dignos de lástima, de conmiseración. Si la fe, mi hermano, es falsa, lo mejor sería decir, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿verdad? La vida cristiana, el negarse a uno mismo, el tomar la cruz del Señor, el vivir luchando contra el pecado, vivir en santidad, sería una gran necedad, mi hermano. Estaríamos dejando los lujos y placeres de esta vida sin motivo. ¿Y sabes qué? La gente nos vería como los más tontos, los más ingenuos, ¿verdad? Eso sí, el Señor no resucitó. Como dije, vivimos en la lógica del solo se vive una vez. Compra más, experimenta más, publica en el Facebook, en el Instagram, todo lo tuyo, porque la muerte viene y no hay más. En Perú se dice, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Esos son los días que estamos viviendo. Otros se evaden en una espiritualidad sin compromisos. Claman y te dicen, sea auténtico, define tu verdad, y realmente no sabemos qué es lo que significa todo esto. Pero sin la resurrección, ambos caminos, mi hermano, terminan en la misma pared, en el mismo lugar, en el vacío, en otras palabras, en diversiones. ¿Sabes por qué? Para no pensar en lo más importante, en lo esencial, en la eternidad, en ese encuentro con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Y esta tarde, mi amigo, mi amiga que nos visita, es el deseo de mi corazón que cuando tú dejes esta vida, puedas encontrarte con tu Padre, con tu Salvador, y no con ese juez esperando por ti. Amén. Pablo, mi hermano, nos hace mirar la pared al frente. Sin Cristo vivo, todo colapsa, todo se viene abajo. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios, el si no es el final de la historia. Y esto nos lleva al tercer principio espiritual, que es el más ahora que lo cambia todo. Certezas, evidencias y una vida nueva que nos da el Señor.
Mira lo que dice el versículo 20, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. El apóstol nos dice, mas ahora, pero ahora, he estado hablando todas estas cosas basado en el y sí, en el supuesto. Mas ahora, esta es la verdad, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. El primer fruto es hecho. Y esta palabra más ahora, mi hermano, introduce el fundamento sobre el cual descansa nuestra fe, la fe cristiana. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, históricamente, corporalmente, como un ser humano, pero también públicamente. Testigos. Y esta palabra primicias nos hace recordar, trae a nuestra mente esta fiesta judía, donde se nos habla de este primer fruto ofrecido a Dios que garantizaba que había una cosecha que venía. Nuestro Señor Jesucristo es el primer fruto de toda esa cosecha de hermanos y hermanas que están durmiendo en el Señor y que un día resucitarán para vida eterna. Amén. En otras palabras, Cristo resucitado no es una excepción, mi hermano, caprichosa, no. Él es la garantía de nuestra resurrección. Nosotros podemos tener confianza. Nosotros somos naves con un puerto seguro, mi hermano. El Señor resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. Por lo tanto, como el Señor resucitó, mi hermano, la predicación que Él nos ha encomendado es una predicación con poder. No anunciamos consejos morales. Lo que proclamamos son buenas noticias. Cristo vive, Cristo reina. Quiero decirte lo siguiente, mi hermano. No predicamos una teoría. Predicamos a un Cristo vivo. Un Cristo que se interesa por nuestras almas. Un Cristo que está obrando en nuestras vidas, que está cuidando, que está dirigiendo a sus hijos. Si Cristo resucitó, mi hermano, nuestra fe es sólida. La fe cristiana no se basa en sentimientos, en emociones, sino en un hecho real que ocurrió en la historia. Mas ahora que Cristo resucitó, podemos ver que estos testigos eran testigos veraces. Los apóstoles no fueron, mi hermano, protagonistas, fueron testigos que vieron, fueron testigos que tocaron el cuerpo de nuestro Señor. La palabra del Señor nos dice que ellos aún comieron con Él. Así que la integridad del testimonio de estos testigos, aún bajo persecución, aún bajo el martirio, mi hermano, sostiene, nos habla de la credibilidad de su resurrección. Mas ahora, Cristo resucitó. Nos habla de que nuestro perdón, mi hermano, está asegurado. La resurrección valida la cruz. Tu culpa fue cancelada en ese madero. Así que tú no caminas hacia un juicio incierto, sino que estás caminando, mi hermano, escúcheme bien, hacia un Padre que te recibe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mas ahora Cristo resucitó. Por lo tanto, hay tristeza, hay duelo, pero con esperanza, ¿verdad? Lloramos, sí, pero no como los que no tienen esperanza, nos dice el apóstol. La tumba, escúcheme bien, no es el domicilio final del cristiano. La tumba solamente es una estación de tránsito. Nuestro final
es el cielo. Nuestro final es la presencia de nuestro Dios. Mas ahora Cristo resucitó. Nos habla que tenemos una vida en el ahora, una vida que tiene un propósito, una vida con significado. Ya no somos dignos de lástima. Ahora vivimos con propósito, con gozo, con paciencia, pues sabemos, como nos va a decir más adelante el apóstol, que nuestro servicio al Señor no es en vano. Amén. Y para terminar, la iglesia, inclinando nuestro rostro, ahí donde estamos, vamos a examinar nuestros corazones. Yo sé, mi hermano, que el Espíritu Santo está obrando. Él está hablando a través de su palabra. Lo que hemos escuchado no son ideas, filosofías del pastor Julio o de hombre alguno. Es la palabra de Dios. Hemos visto el nudo que nos une a Cristo. Así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Hemos visto todas esas consecuencias, ese abismo que sucede si Él no resucitó. Pero también hemos visto el fundamento del más ahora. ¿Qué nos queda ahora? Sino responder a este llamado. La resurrección del Señor exige decisión. No podemos quedarnos neutrales, ¿verdad? La resurrección no solo es la vindicación de nuestro Señor, sino el prólogo, el comienzo de la consumación profética de las promesas de Dios hechas antes de la fundación del mundo. La resurrección es el amanecer del gozo indecible, lleno de gloria. La resurrección de Cristo es el brote de ese árbol de la vida eterna. Así que, mi hermano, quizás en estos momentos tú te encuentras cansado, abatido, quizás con dudas. Déjame decirte lo siguiente. Tu cansancio no es el final de la historia. Tu santidad no es en vano. Tu cuerpo doliente no es basura. Es una semilla que va a dar fruto para la eternidad. Tu duelo no es definitivo. Es un comienzo. Es un preludio. Tu lucha contra el pecado no significa que estás condenado, mi hermano. Significa que Dios está obrando, dando a luz una nueva vida en ti. Mas ahora Cristo ha resucitado. Aférrate a esta gran verdad, mi hermano. Y para ti, mi amigo, quizás tienes dudas, no crees. Yo te invito esta tarde a considerar seriamente en Jesús. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, ha iluminado tu mente, no te pido que apagues tu razón. Por el contrario, te invito a usarla plenamente. Pregunta por el sepulcro vacío, por los testigos, por la manera como el Cristo resucitado obró en su iglesia. Y luego mira la cruz. Cristo murió
por tus pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Él te está llamando esta tarde. Arrepiéntate y cree. Si Él vive, todo cambia. Si Él vive, tu pasado es perdonado. Tu presente es transformado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y sobre todo, tu futuro es asegurado. Tienes un lugar en el cielo. Vamos a orar. Voy a invitar a nuestros hermanos Ujieres a pasar adelante. Y vamos a ponernos de pie. Hemos estado sentados un buen tiempo. Y vamos a orar. Y vamos a decirle a nuestro Padre lo siguiente: Señor Jesús, Rey nuestro, gracias por tu cruz y gracias por el más ahora de tu victoria. Tú resucitaste, Señor. Hoy te pedimos por quien desea entregar su vida, por ese amigo, por esa amiga que ha sido tocada por tu Espíritu Santo y que necesita de ti. Si ese eres tú, mi amigo, ¿por qué no levantas tu mano? ¿Por qué no levantas tu mano? Entrega tu vida al Señor. Déjanos ayudarte y mostrarte el camino de la salvación. Levanta tu mano. Yo estoy más que convencido que el Espíritu Santo está obrando. Y a tu iglesia, Señor, danos un corazón generoso, que te sirvamos con nuestras ofrendas, con nuestro tiempo, con nuestras habilidades, con nuestros recursos, no por obligación, sino por amor, Señor, por gratitud, por tu salvación tan grande que nos diste. Señor, tú lo diste todo. Tú diste a tu Hijo, Señor. Ayúdanos, danos un corazón que podamos también nosotros sacrificarnos por ti, por el avance de tu Evangelio, para que esas personas que no te conozcan, Señor, tengan la oportunidad de venir a un lugar, escuchar tu palabra, entregar sus vidas a ti. Perdona, Señor, nuestros corazones, perdona, Señor, nuestra falta de fe. Padre, sella en nosotros esta esperanza y envíanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos.